básicamente soy un académico y me dedico a estudiar distintos temas. Bueno, y uno de los temas que he estudiado es el de la desigualdad en Chile. Ustedes, los chilenos sobre todo, saben de que Chile tiene actualmente una distribución del ingreso relativamente desigual. Tiene niveles de pobreza relativamente bajos y tiene altas movilidades intra e intergeneracionales. Entonces, de verdad, tenemos un récord no muy bueno en materia de distribución del ingreso, pero sí tenemos un récord muy bueno en reducción de la pobreza y en el aumento de la movilidad intra e intergeneracional. Ahora resulta que en términos de justicia, yo creo que es tan importante la distribución del ingreso, que es un resultado del juego económico, como, ¿verdad?, la igualdad de oportunidades que se da cuando uno disminuye la pobreza y aumenta, digamos, ¿verdad?, la movilidad intra e intergeneracional de las personas. Entonces, estamos, ¿verdad?, con algo al debe en la parte de distribución del ingreso, pero, ¿verdad?, estamos, yo creo, muy bien relativamente al resto de la región, a Asia, África, qué sé yo, en términos de pobreza y movilidad. Ahora, en términos de distribución del ingreso, que es desigual, lo interesante es de que está, digamos, mejorando en el sentido de que los índices de desigualdad, ¿verdad?, están reduciéndose muy rápidamente desde este comienzo del actual siglo. Y yo lo que voy a hacer en una parte es explicarles por qué está pasando eso, ¿verdad?, o tratar de explicarles por qué está pasando eso. Pero también voy a enfatizar todo lo que es la igualación de oportunidades, o sea, todo lo que es la reducción de la pobreza y el aumento de la movilidad. Voy a empezar mostrándoles ciertos datos, en el fondo, para luego entrar en cada uno de los temas que nos interesa, que es la pobreza, la distribución del ingreso y la movilidad, ¿verdad? La desigualdad uno la puede, digamos, discutir desde muchos puntos de vista. Y yo la verdad es que me voy a centrar en la desigualdad desde el punto de vista del ingreso. ¿Por qué? Porque es lo que yo he estudiado, ¿verdad? O sea, es cierto que vale la pena también verlo desde otros ángulos. Ahora, también la verdad es de que estos otros ángulos de alguna manera están relacionados con la distribución del ingreso, con el ingreso. O sea, en la medida de que la distribución del ingreso mejore, lo más probable es que también las demás desigualdades mejoren y viceversa, ¿verdad? Y eso están interrelacionados. Si nosotros miramos el mundo, y me parece que Martín a lo mejor habló de eso, pero si nosotros miramos el mundo, les voy a mostrar el cuadro después, la distribución del ingreso personal ha disminuido brutalmente en los últimos 20, 30 años. Brutalmente, ¿verdad? La distribución de ingresos personal a nivel mundial ha mejorado mucho. Sin embargo, la distribución al ingreso a nivel de los países en general no ha variado tanto. De hecho, hay varios trabajos que muestran que a lo largo del tiempo las distribuciones del ingreso por países tienden a mantenerse más o menos constantes. Bueno, y Chile no es una excepción. Entonces, si bien a nivel mundial la distribución del ingreso ha mejorado, por ejemplo, en Chile el cambio no ha sido muy importante. La pobreza sí, ¿verdad? Y la pobreza está muy relacionado con el crecimiento económico. Cuando los países crecen,
muy rápido, tiende a disminuir la pobreza también en forma muy acelerada. Y yo les voy a mostrar un ratito más los datos. No sé, y por eso lo puse acá, hasta qué punto todos ustedes, los economistas obviamente sí, pero hasta qué punto todos ustedes están familiarizados con un índice que siempre se usa para medir desigualdad, que es el índice de Gini. Aquí en el cuadro, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos acá el porcentaje de la población en el eje horizontal, el porcentaje de la población, y colocamos en este eje el porcentaje del ingreso, la línea recta esta de acá, lo que nos muestra, ¿verdad?, es una distribución de ingresos que es perfectamente igualitaria, porque el 10% de la población recibe el 10% del ingreso. El 50% de la población recibe el 50% del ingreso. El 80% de la población recibe el 80% del ingreso. En cambio, si la distribución del ingreso es desigual en algún grado, ¿verdad?, está representada por esta línea de acá, la curva. Y en este caso, si ustedes se fijan, el 50% de la población solamente estaría recibiendo más o menos el 12%, lo que sea, del ingreso. Entonces, mientras más guateada sea esta curva, más desigual es la distribución del ingreso, de acuerdo al índice este de Gini. Esta curva, por lo demás, se llama curva de Lorenz, por si alguien quiere saberlo. Pero esto mide el Gini, ¿verdad?, tomando A, que es el área guateado, toda esta área, y dividiéndolo por A más B, o sea, por todo este área de acá. Y eso mide el Gini. Entonces, mientras más guateado es, más grande es A, por lo tanto, ¿verdad?, más desigual es la distribución. Un Gini alto es una mala distribución del ingreso. Hay un amigo mío que desgraciadamente ya murió, pero que se llamaba Ernesto Fontaine, que si alguien le decía de mala distribución de ingresos, se enojaba, pero realmente decía, esta cuestión no puede ser. La expresión es desigual, ¿verdad? Y es verdad, estrictamente, ¿verdad? Un Gini alto no es malo en per se, ¿verdad? Podemos discutirlo después. No es malo per se, ¿verdad? Lo que indica que es desigual la distribución, ¿verdad? Que es el caso de Chile. La distribución de ingresos es desigual, ¿verdad? Tiende a tener esa guata. Este gráfico, que creo que parece que ya lo han visto, así que voy a ir muy rápido. Lo que esto muestra es que en el mundo, este es el mundo ahora, en el mundo a través del tiempo ha aumentado el ingreso. Se fijan, la curva roja es más baja que la azul y es más baja que la verde. Eso lo único que dice es que ha ido aumentando el ingreso. Pero al mismo tiempo que ha ido aumentando el ingreso, ¿verdad?, estas curvas han tendido a estrecharse y eso significa que la distribución del ingreso ha ido mejorando. Entonces, a través del tiempo, esto es 1820, esto es 1970 y este es 2000, hemos tenido incremento en el mundo, ¿verdad?, un crecimiento del ingreso al mismo tiempo que una mejora en la distribución del ingreso. No así en los países, y Chile es un caso. Entonces aquí tenemos la distribución del ingreso en Chile a través del tiempo. Esto parte en el año 1850. Ahora, ¿por qué parte en el año 1850? Porque la persona que midió, hay dos personas que midieron la distribución del ingreso en Chile, lo hicieron a partir del año 1850. Las dos personas que lo midieron son, por un lado, Leandro Prados de la Escosura, que es un economista muy conocido español, y ustedes ven, es esa la distribución, los puntos verdes, que muestra que hay grandes fluctuaciones en la distribución de ingresos, pero en promedio también nos da más o menos un Gini de 0.5, que es bastante guateado,
¿verdad? En términos de lo que vimos antes. Ahora, ¿cómo lo mide él? Él toma los salarios de los trabajadores no especializados y los multiplica por el número de trabajadores no especializados en cada uno de los años, y ese producto, que es la masa salarial no especializada, ¿verdad?, la divide por el PIB. Y eso le da el porcentaje de la gente pobre y el resto es el porcentaje de la gente de ingresos más altos, y eso le permite entonces calcular el Gini. Bueno, esta otra, la violeta, lo que sea, esa la calculó un chileno que vive en Montevideo, se llama Javier Rodríguez, y es la tesis de grado de Javier Rodríguez. Ahora, él usa un sistema mucho más alambicado, va calculando distribuciones de ingresos por sectores y después los agrega y qué sé yo, y obtiene entonces esta serie de acá, ¿verdad? Que es una serie no tan distinta. Si ustedes se fijan bien, corran la violeta en la imaginación, córranla un poco hacia este lado, hacia mi izquierda acá, y van a ver que no es tan distinta. Y ciertamente el nivel tampoco es tan distinto de Leandro Prados, de tal manera de que los dos sugieren Ginis del orden del 50, 52%, 53% a través de la historia de Chile. Ahora el de Javier, bueno, fluctúa menos, porque es más preciso, y tiene otra ventaja, que él la calcula año por año. En cambio, Leandro Prados nos la calcula por décadas. Entonces son mediciones distintas, pero que sí sugieren de que la distribución de ingresos en Chile es y ha sido en general relativamente desigual. Aquí tenemos ya datos mucho mejores, creo yo, que son los que se miden con la CACEN, que es una encuesta que se hace para medir la pobreza en Chile, y que sugieren, ¿verdad?, distribuciones, esta es la CACEN 1, que esta es corregida por la CEPAL, y esta otra es hecha directamente por el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, sugieren niveles distintos, pero si nosotros estos de acá los elevamos acá, de todas maneras nos da lo que queda en claro de que la distribución del ingreso, digamos, Fontán se va a dar vueltas, nos da en el sarcófago, pero nos da, ha mejorado, ¿verdad? Ha mejorado la distribución de ingresos. Y luego les voy a dar los datos más en detalle. Bien. Existen otras estimaciones que han tenido mucha notoriedad en la prensa. Una es la que yo cito acá, de López y otros conjuntos de economistas serios, que han hecho un trabajo bien hecho, ¿verdad?, que lo que sugieren de que la distribución del ingreso es también desigual. El 1% más rico de Chile tendría el 31% de los ingresos del país. Ahora, ese resultado lo obtienen después de hacer correcciones a la distribución del ingreso. La distribución del ingreso se mide normalmente como distribución del ingreso monetario. ¿Está bien? Cuando uno ve los Ginis, qué sé yo, y se comparan a través del mundo, es el ingreso monetario. Ahora, ¿qué significa eso? El ingreso monetario es el ingreso autónomo, ¿verdad?, lo que ganan las personas por el trabajo o por retornos al capital, más las transferencias en dinero a las personas. Las transferencias en dinero para las personas. Bueno, lo que hace López y compañía corrige eso, y lo corrige por distintas cosas, entre ellos, ¿verdad?, por la evasión tributaria que hay, aquí me equivoqué, por la elusión tributaria. Evasión es ilegal, elusión es
es no pagar impuestos legalmente, ¿verdad? Entonces, López y compañía corrigen por esos dos factores y corrigen también, y eso es muy importante en el caso chileno, por utilidades no distribuidas. Ahora, ¿por qué es tan importante en el caso chileno eso? Porque la política todavía hay, en cierto sentido, la política tributaria que hay en Chile es no tener un impuesto al ingreso progresivo, sino tener un impuesto al gasto progresivo. ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace que las personas, ¿verdad?, no tengan el incentivo de gastar la plata que le da el impuesto al ingreso progresivo. Si a mí me cobran un impuesto muy alto ¿verdad?, por el ingreso que obtengo yo, en ese caso, ¿verdad?, yo voy a tener un incentivo más bien grande a gastar la plata, no a consumirme la plata. ¿Para qué voy a ganar plata si al final el fisco me lo va a llevar todo? ¿Está claro? Entonces aquí en Chile lo que hicimos es transformar el impuesto al ingreso progresivo en un impuesto al gasto progresivo. Ahora, si el impuesto al gasto es progresivo, hay un incentivo a no gastar la plata, hay un incentivo a reinvertir la plata. ¿Está claro? Bueno, en este caso, ¿verdad?, lo que hace López y compañía es que pesca esas utilidades no distribuidas, que son las utilidades reinvertidas por los empresarios, y los asigna, digamos, a los distintos empresarios. Bueno, con todo eso, ¿verdad?, lo que ellos logran entonces es mostrar que este país efectivamente tiene una distribución del ingreso bien desigual, ¿verdad? El 1% más rico tiene el 31% de los ingresos, el que sigue Estados Unidos, pero con poco más de 20%. Entonces, efectivamente en Chile hay una distribución del ingreso bastante desigual, en parte por política. ¿Está bien? Por política, porque la idea era darle un incentivo a la gente que invierta, ¿verdad?, que no gaste la plata, no se la consuma, sino ojalá la invierta. Si después tenemos tiempo podemos conversar de esto. El impuesto al ingreso grava 2 veces, ¿verdad? Grava 2 veces los ingresos. El impuesto al gasto lo grava una sola vez, ¿no? Entonces, el impuesto al ingreso es un impuesto extremadamente desincentivador de la inversión. Después, es importante tener en mente que estos estudios, ¿verdad?, son estudios que usan datos, en este caso del año 2010, en que recién estaba empezando a mejorar la distribución, a igualarse, digamos, la distribución del ingreso en Chile. Entonces hay que tener cuidado con eso. El crecimiento económico en Chile, a partir de los años del 75, ¿verdad?, y hasta el año 1990 más o menos, ¿no?, del 75 a 1990. Ese crecimiento económico tuvo por objeto principal, reducir la pobreza. ¿Estamos? ¿Verdad? La idea es de que si el ingreso crece muy rápido, y es así, empíricamente, si el ingreso crece muy rápido, la pobreza se va a reducir muy rápidamente. El objetivo en ese entonces era principalmente igualar oportunidades. No era igualar resultados, no era, ¿verdad?, que, como decía Robert, no era que la torta, ¿verdad?, se distribuyera de una u otra manera, sino hacer crecer la torta para que las personas de más bajo ingreso, ¿verdad?, tengan un ingreso suficientemente alto para poder desarrollarse plenamente, ¿verdad? El objetivo era que ojalá todos los chilenos pudiesen desarrollarse plenamente. Y eso requiere terminar con la pobreza. Y yo les voy a mostrar luego de que, desgraciadamente, todavía tenemos más pobreza de la que debiéramos tener, creo yo. Bien, aquí tienen, esta es la curva preferida de Pepe Piñera, y la dibujé tal como él la dibuja. A mí no me gusta así, pero a mí me gusta usar, para los que sean economistas y más técnicos, me gusta usar el logaritmo del PIB. En ese caso esta curva no se ve tan espectacular, pero
Pero si simplemente dibujamos, ¿verdad? Esto no está con lo que está. Está malo eso. Bueno, esta es la curva de crecimiento. Y si ustedes se dan cuenta, ahora último es realmente bien espectacular. Crecemos mucho. Y eso hace, acá está, que la pobreza disminuya, ¿verdad? Entonces, aquí crece el PIB y eso tiene como consecuencia una caída constante de la pobreza. Este cuadro está un poco, este gráfico está un poco fuera de tiempo, pero hoy día la pobreza en Chile es 11.7%. 11.7%, que es un nivel de pobreza relativamente bajo. No me voy a meter en esto. Este es el gráfico que yo prefiero y se los voy a mostrar para mostrarles lo espectacular que ha sido el crecimiento en los últimos años en Chile. Este es el PIB de Chile per cápita. De Chile dividido por el PIB per cápita de Estados Unidos. El PIB per cápita de Chile dividido por el PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ve uno? Bueno, uno ve que en el siglo XIX crecimos como volantín. A pesar de que fue, nos da un periodo en que Estados Unidos también creció muy rápido y nosotros crecimos aún más rápido. O sea, nos fue súper bien con una economía libre. Con una economía libre. Bueno, después vino todo este periodo largo de acá en que cerramos la economía al comercio internacional, en que el gobierno intervino discrecionalmente, y fíjense lo que pasó. Nos fuimos al tacho. Bueno, y después vino de nuevo la liberalización bajo lo que yo llamo una economía social de mercado y volvimos a crecer, excepto los últimos 2 o 3 años, que no los dibujé acá, pero si los dibujara es que prefiero olvidarlo, entonces no los pongo. Esa es la pobreza por cohorte, ¿te fijas? Entonces, lo que esto significa el efecto, ¿verdad?, sobre la tasa de pobreza de las distintas cohortes. Y lo que tú observas es que ahora último, las cohortes son el grupo etario. Entonces, la gente que nació en el año, acá esto empieza en el año 1913. Entonces, la gente que nació en el año 1913, ¿qué tasa de pobreza tenía? ¿Está bien? La del 14, ¿qué tasa de pobreza tenía? Año tras año. Y lo que tú ves, obviamente, es que la pobreza por cohorte ha disminuido muy, muy fuerte. Yo quiero, en relación al tema de la pobreza, mostrarles brevemente las cifras, que para los extranjeros a lo mejor no hace mucho sentido, pero para los chilenos sí. La línea de pobreza, esta de acá, que es esta canasta básica que alguien hablaba antes, alimenticia, multiplicada por un factor que hoy día es como 2.7, algo así. ¿Y por qué 2.7? Porque esa es la proporción en la canasta de consumo de la gente, ¿verdad? El gasto en alimentos multiplicado por 2.7 da el ingreso de las personas. Bien, esa línea de pobreza para una persona es 151.000 pesos. Ahora es poco, ¿verdad? ¿O no estamos de acuerdo? O sea, eso es mensual, ¿eh? Entonces, una persona tiene que vivir un mes entero, vivienda, alimentos, gastos médicos que pueda tener, qué sé yo, todo con 151.000 pesos, ¿verdad? Entonces, es difícil, no es fácil, ¿verdad? Bueno, y si son 2 personas en la familia, son 2.46, qué sé yo. Pero lo que me interesa es mostrarle que los niveles todavía son relativamente bajos. Y la línea de pobreza extrema, que es nada más que la canasta básica, la gente que gana esa canasta básica o menos, bueno, si vive solo es 101.000 pesos. 101.000. Eso incluye todos los ingresos de la persona, ¿eh? Los monetarios, ¿no? Todos los ingresos monetarios. Entonces es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, si bien estadísticamente solamente tenemos el 11% o algo así de pobreza, la verdad es que la pobreza sigue siendo bastante alta, creo yo,
país. Y no es llegar y decir ya, olvidémonos, somos un país desarrollado, dediquémonos a otras cosas. Sin transferencia. Esto incluye las transferencias monetarias. Sí, claro. Sí, todo. No los subsidios no monetarios, pero todos los monetarios. Bien, porque también se dijo antes, que las líneas de pobreza es difícil compararlas de un país con otro. Que usan distintas mediciones. Bueno, hace ya varios años se dijo que esta forma de medir la pobreza no era la adecuada y que lo que convenía hacer es usar otra medición, que es la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional. Y esa, ¿qué es lo que mide en el fondo? Son si las personas tienen las herramientas necesarias para poder realizarse plenamente. Entonces, a mí me gusta esta medida, ¿verdad? De que si las personas tienen las herramientas necesarias para poder desarrollarse. Bueno, y si ustedes toman eso, ese indicador se mide en función de estas 5 grandes variables, ¿verdad? Que son educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y sociales. Son esos 5 temas que se miden. Y se miden en varias de estas características, no tengo tiempo de hacerlo ahora, pero después podemos conversar sobre eso. Y si tomamos esa medida, la pobreza es esta de acá, ¿verdad? En el 2009 teníamos 27.5% de la población que no recibía la educación, la salud, qué sé yo, el trabajo necesario para poder desarrollarse plenamente. Bueno, hoy día es 19.1%, sin redes sociales. Después le agregaron ahora las redes sociales y cambió la medición. Entonces no tenemos una medición para atrás, ¿verdad? Pero lo que sí, esto de nuevo, ¿qué es lo que demuestra? De que sí, en Chile hemos reducido, mientras crecíamos, muy fuerte la pobreza, ¿verdad? Pero también nos dice de que no hemos resuelto el problema de la pobreza. Ahora, acuérdense, la pobreza es una condición, eliminar la pobreza es una condición necesaria para que exista igualdad de oportunidades. ¿Estamos? Eso es, ¿verdad? La distribución de ingresos, no, pero la pobreza sí. El gasto social, si está bien focalizado y si es, digamos, es del tipo que realmente ayuda, digamos, ¿verdad? Puede ser un factor bien importante para disminuir tanto la pobreza como mejorar o igualar, digamos, los ingresos. Entonces, vamos a ver, les voy a dar la cifra un ratito más, que en Chile está muy bien focalizado el gasto social. Ahora se está desfocalizando, y podemos discutir eso después, se está desfocalizando por motivos políticos. Las democracias tienen muchas ventajas, pero tienen también algunos defectos, ¿verdad? Y el defecto que tienen es de que tienden a favorecer al votante medio, que es alguien de clase media. Entonces el gasto social, que en Chile se focalizó muy bien, creo yo, en los deciles más pobres, bueno, hoy día se está desfocalizando. Bueno, la presión por la educación gratuita es una demostración de eso, gratuita superior, ¿no? Es una de las demostraciones de eso. Y una que me encanta a mí es la del pasaje gratuito para los viejos en el metro. Entonces, ¿verdad? Porque eso lo están haciendo universal para todos, ¿verdad? Encuentro increíble. Pero bueno, pero así es. Bueno, aquí tengo yo los 2 próceres que en mi opinión son los responsables, digamos, de iniciar este movimiento hacia la focalización del gasto estrictamente en la gente de más bajo ingreso. Este es el de la izquierda, de Sergio Molina, un demócrata cristiano, muy bueno. Y el otro es Miguel Kast, que para los chilenos es el papá de Felipe Kast y el hermano de José Antonio
Kast. Son los dos campeones. Bien, en cuanto a distribución del ingreso ya per se, ¿verdad? Hay alguna distribución del ingreso que la sociedad considera justa, ¿verdad? Los filósofos han escrito textos y textos y textos. En clase yo por lo menos uso siempre estas dos: la distribución del ingreso igualitaria, que es igual para todos, por un lado, y por el otro lado la distribución del ingreso utilitaria, ¿verdad? Que es más bien la que prefieren los liberales, ¿verdad? Entonces, bueno, yo uso esos dos para ilustrar distintas situaciones. Pero sin embargo, en la práctica, bueno, sabemos que hay alguna distribución con que la gente se queda contenta. Ahí les puedo contar también una anécdota. Yo siempre invito a los presidentes a almorzar con nosotros cuando terminan el periodo. Termina un presidente el periodo, lo invito a almorzar con nosotros en la Católica, ¿verdad? Y cuando invitamos a Ricardo Lagos, como Ricardo Lagos, que para los extranjeros, Ricardo Lagos fue presidente por ahí por el año 2000, es socialista, pero tiene un doctorado en economía. Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es la distribución del ingreso óptima para ti? ¿O cuál es la redistribución del ingreso óptima para ti que eres economista y que sabes que redistribuir tiene costos? Tiene costos. Entonces, él me contesta: la mínima necesaria para tener paz social. Socialista. La mínima necesaria para tener paz social. Esa fue la respuesta de él. Y a mí personalmente me gusta esa respuesta. Bien. Aquí les pongo, que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero yo supongo que la mayoría de ustedes está consciente de eso, que redistribuir tiene costo, no es gratis. Redistribuir tiene costos, no es gratis. Y tiene costos en términos de libertad individual, ¿verdad? Si me quitan algo a la fuerza, que es el impuesto, lógicamente están disminuyendo mi grado de libertad individual. Tiene costos en términos del nivel del PIB per cápita, porque los recursos, ¿verdad? Si ya algo vimos, si yo pongo un impuesto, distorsiono la asignación de recursos. Los recursos se van a asignar en forma menos eficiente. Entonces va a disminuir el PIB per cápita, ¿verdad? Y finalmente tiende a aumentar la pobreza. Por ejemplo, si yo pongo un salario mínimo más alto, voy a desplazar un grupo de personas a la pobreza más absoluta. Mejoro a los que tienen un salario mínimo, pero empeoro a los que ese salario mínimo desplaza del mercado laboral. Entonces, tiene costo. Esto quizás es importante que se los diga. Es cierto que los países que tienen distribución del ingreso más pareja tienden a tener un PIB per cápita más alto o tienden a crecer más. Eso está comprobado por donde tú quieras. Lo que no es cierto, que esa redistribución necesaria para mejorar la distribución del ingreso no tenga costos, los costos que recién vimos. ¿Me entienden ustedes? Entonces, claro, una distribución de ingresos más igualitaria es mejor, yo creo, ¿verdad? A menos que sea igualitaria, pero alguna desigualdad es siempre bueno, ¿verdad? Como incentivo. Pero mientras mejor sea la distribución de ingresos, más paz social vamos a tener, qué sé yo, mejor probablemente sean los niveles de educación y de salud, así que eso es bueno, nadie lo niega. Pero sí que debemos redistribuir para alcanzar una buena distribución de ingresos, ¿verdad? Eso no necesariamente es bueno, eso incluso puede ser muy malo, ¿verdad? Puede ser muy costoso. Entonces, de repente es mejor vivir con una distribución del ingreso que no es tan igualitaria, ¿verdad? En términos de mejoramiento del estándar de vida de la gente, disminución de la pobreza y qué sé yo. ¿Está bien? Entonces, no es que una distribución de ingresos igualitaria o una menos igualitaria
sea preferible la primera, digamos. No, depende de dónde está. Si yo ya tengo una buena distribución de ingresos, fantástico. Pero si no la tengo, guachi, que distribuir puede ser, redistribuir puede ser muy costoso. En todo. Bueno, este es un trabajo que estamos haciendo con un estudiante mío y lo voy a saltar también, en que usando este índice de desigualdad, digamos, del Gini de Javier Rodríguez, ¿verdad? Vemos cuáles son los factores que explican la distribución del ingreso que se obtiene. Y los factores que consideramos, porque son relevantes estadísticamente, son el nivel de educación superior, el nivel del comercio, los gastos sociales, las posibilidades de extraer renta que tienen los funcionarios de gobierno y el cambio tecnológico. Todas esas variables explican los niveles de distribución del ingreso, pero todavía no estamos satisfechos bien con los resultados. Entonces me voy a dedicar un segundo a esto que me parece más importante. Claudio Zapelli, investigador de la Católica también, lo que hace, ¿verdad?, es calcula los Gini por cohorte. Entonces calcula el Gini de todas las personas, ¿verdad?, que nacieron en el año 1910, ¿verdad?, y sobreviven hoy día. Calcula ese Gini, ¿verdad? Y lo mismo lo hace para el año 11, para el año 12, para el año 13. Por lo demás, la segunda edición fue publicada por la Fundación, así que voy a hacerle un poco de propaganda, ¿verdad? La segunda edición del libro de Zapelli fue publicada. Bien, entonces, ¿verdad? Él hace eso por cohorte. Bueno, y fíjense que a partir del año más o menos 1950, los Gini mejoran espectacularmente, ¿verdad? Y ustedes ven que las cohortes del 50 para adelante son cohortes que van teniendo cada vez una distribución del ingreso más igualitaria. Y las últimas cohortes, tienen un Gini de 0.2, que es extremadamente bajo, extremadamente bajo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Se fijan ustedes que en la medida que muera la gente vieja y desaparezca, la distribución de ingresos mejora, ¿verdad? Y yo tengo una estudiante, digamos, de Stanford, hago clase en Stanford también. Entonces ella me proyectó esto para adelante y nosotros vamos a llegar ahí a Ginis de 0.35 y vamos a llegar a Ginis de 0.35 casi en forma inevitable. Esto ella lo hizo 2030, para el año 30, para el 2030, ¿verdad? Entonces ella, ¿qué es lo que hace, verdad? Es saca estos cortes con altos Gini y los va reemplazando con bajo, ella proyecta esto en base a la educación, vamos a verlo, ¿ya? Y saca eso entonces, pase lo que pase, Chile va a terminar siendo, creo yo, en unos 10 años más, 15 años más, un país relativamente igualitario, ¿no? Que es súper interesante. Ok, aquí están, yo uso ahora los datos de las Naciones Unidas. El Gini cae de 52 a 47, del 90 ahora. O sea, el Gini está cayendo ya, ¿verdad? Está cayendo y significativamente. Y fíjense en los pobrezas. Ellos tienen un índice de 68% de pobreza en el año, que no me cuadra a mí, pero ellos lo tienen. Entonces yo lo puse acá, ¿verdad? A mí me cuadra más bien algo cerca del 50% en el año 1990. Pero, y fíjate, estamos 11.7, o sea, la reducción de la pobreza ha sido brutal. Y eso, vuelvo a repetir, significa, ¿verdad?, que hemos hecho pasos importantes para igualar oportunidades. Aquí, fíjense en el segundo de abajo, gasto social. Estos también son datos de la misma Naciones Unidas. El primer quintil en Chile, ¿verdad?, recibe un subsidio en bienes, en educación, en salud, en vivienda, ¿verdad?, del 100% del ingreso monetario que ellos tienen. Y una parte del ingreso monetario también es transferencia del gobierno. ¿Está bien? Entonces, es salvaje,
¿verdad? Cómo está focalizado el gasto ahí, porque los siguientes quintiles son 49.6, 28.3, 14.6 y 3.0 para el quintil más rico, los más altos. Entonces, el gasto en Chile está súper bien focalizado. En la OSD el promedio es 25.8, pero es bastante parejo. Los distintos quintiles tienen más o menos el mismo subsidio. ¿Qué es lo que significa eso? Que en la Unión Europea, y Estados Unidos también, pero principalmente en la Unión Europea, le cobran impuestos a la gente y después se lo devuelven en función de bienes, ¿verdad? Y no sé si eso sea lo más eficiente. Mire, este es un gráfico que muestra lo que realmente disminuye la pobreza es el crecimiento. El crecimiento disminuye la pobreza en el área achurada clara. La distribución del ingreso disminuye el ingreso, la distribución del ingreso, o sea, mejora la distribución del ingreso nada más que en el área aquí abajo oscura, ¿verdad? Entonces, es mucho más eficiente para disminuir la pobreza, crecer. Bueno, ahí les puse los dos campeones. Eduardo Frei, ¿verdad? Fue el que hizo la reforma agraria y todo eso, y Michelle Bachelet, la que está haciendo los cambios actuales, digamos, para mejorar la distribución del ingreso, ¿verdad? Movilidad, aquí se lo voy a mostrar. Esta es una de las movilidades, la intergeneracional. Esto significa que aquí en el año 1930 los hijos tenían más o menos los mismos niveles de educación de los padres. Muy poca movilidad entre ellos. En las últimas generaciones, alrededor del año 1980, es exactamente lo contrario, ¿verdad? Los hijos tienden a niveles de educación muchísimo más altos que los padres. El coeficiente de correlación es mucho más bajo. Entonces, esto significa que la movilidad, ¿verdad?, en este caso intergeneracional, ha mejorado mucho. Básicamente, el mensaje mío es de que, si bien es deseable tener una distribución del ingreso más igualitaria, en Chile por lo menos todavía tenemos niveles muy altos de pobreza. Entonces, en Chile todavía tenemos niveles de pobreza lo suficientemente altos para lo que hay que hacer es darle al crecimiento económico. Crecimiento económico como una manera de disminuir la pobreza y, por lo tanto, como una manera también de generar recursos para gasto social bien focalizado y, por lo tanto, nos da mejorar las oportunidades, más que mejorar los resultados. Eso, gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a asignar 4 preguntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias. Profesor José Francisco Lagos, de Santiago. Tengo 2 preguntas. Uno, la frase que puso de la OSDE, que dice que los países con mejor distribución del ingreso tienden a tener un crecimiento mayor o ser más ricos. Es un poco antojadizo también. O sea, ¿por qué no podría ser al revés? Que los países que han crecido más por eso tienen una mejor distribución del ingreso. O sea, hay miles de ejemplos de países que tienen mejor distribución, entre comillas, de ingreso que Chile y tienen un crecimiento mucho más bajo. Y la otra pregunta es en relación al problema político que se produce en relación a la pobreza y a la desigualdad. En cuanto, mientras más se disminuye la pobreza, más deja de ser un tema relevante político, porque hay menos pobres, entonces hay menos gente pobre pidiendo cosas y por eso se hacen menos atractivos para los políticos porque son menos votos en el fondo. ¿Cómo se...? Y una de las últimas cosas es que el problema actual o los problemas sociales que se dan, que son relacionados con la pobreza, se tienden a relacionar con la desigualdad. Muchas veces por la desinformación del discurso, pero por ejemplo alguien dice, tengo un mal acceso a la salud o una mala educación y ese problema se produce por la desigualdad cuando un problema de pobreza. ¿Cómo se hace para que en el discurso público esa discusión se aclare y en el fondo se pongan los puntos donde corresponden? ¿Lo contesto al tiro? Eso es, sí. Mira, el primero es, antiguamente se pensaba de que la distribución del ingreso a medida que los países crecían tenían la forma de una U invertida, o sea que los países muy pobres tenían igualdad de distribución del ingreso, los países muy ricos tenían, ¿verdad?, igualdad de distribución del ingreso.
y que entonces había esa forma. A medida que los países crecían, primero se hacía más desigual la distribución de ingresos y luego se hacía. Bueno, pero eso ha sido demostrado empíricamente que no es cierto, que tú puedes tener las dos cosas, ¿no? Entonces, la causalidad, creo yo, que no necesariamente va de crecimiento del ingreso a distribución, ¿no? Ni necesariamente va de distribución a crecimiento, ¿no? Excepto por lo de la paz social. ¿Está bien? Si tú quiebras ese umbral, ahí vas a tener problemas. Porque si no hay paz social, bueno, hay revueltas, la gente no invierte, en fin, y hasta ahí llegamos. La segunda era la política. Lo que pasa es que los pobres son relativamente pocos, ¿te fijas? Entonces, atraen pocos votos. Además, los pobres, sobre todo con un sistema de votación no obligatorio, voluntario, como tenemos en Chile, los pobres tienden a votar muchísimo menos que la clase media y la clase rica. ¿Y eso qué significa? Que el político va a tender a tratar de satisfacer las necesidades de la clase media y que no necesariamente son las mismas que tiene la gente pobre. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esa confusión, ¿verdad?, entre distribución del ingreso y pobreza, que es lo que hay? Es nada más que seminarios, clases, qué sé yo, porque que la gente que sabe cuál es la diferencia lo transmita y comunique, y que al final la gente sepa que son dos cosas distintas y bien complementarias, ¿no? Pero son distintas, la pobreza y la distribución del ingreso. Otra pregunta por acá. Buenas tardes, mi nombre es Agustín. Bueno, primero también agradecer su participación acá, me pareció muy interesante su charla. Y lo que a mí me gustaría saber, primero, ya teniendo claro que el crecimiento económico mejora el nivel de vida de las personas, reduce la pobreza y, bueno, podemos alcanzar este ideal el cual, sea de izquierda o derecha todo, o liberal, todos buscamos una mejor vida. Me gustaría saber qué pasa cuando un país, por ejemplo, tiene un ritmo de crecimiento económico constante, elevado, por ejemplo, China, que lleva hace muchos años ya teniendo, por ejemplo, niveles de más de 10% de crecimiento. ¿En qué punto eso se detiene? Porque un país no puede crecer eternamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Se mantiene constante? ¿Tiene que esperar para volver a crecer? ¿Decae? ¿Y qué consecuencias trae eso en la calidad de vida de las personas también? No, o sea, yo creo que tú tienes razón. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente que no tú puedes crecer eternamente, ¿te fijas? Puede ser. Pero lo que sí sabemos, ¿verdad?, es de que por lo menos en los últimos 30 o 40 años, gracias al progreso tecnológico, hemos podido crecer continuamente, incluso los países ricos, ¿te fijas? Y en la medida que siga habiendo progreso tecnológico, es bien probable que nosotros podamos seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Pero si tú me preguntas, en los próximos 10 o 20 años, ¿pueden seguir creciendo los países ricos? Sí. ¿Y para qué hablar de China? Que China le queda... ¿Ah? O Chile. ¿Sí? ¿Acá hay otra pregunta? Sí, Ignacio Gallego de Santiago. Yo tengo dos preguntas aquí. ¿Qué 2-3 medidas serían necesarias impulsar para aumentar el crecimiento del ingreso? Y por otra parte, ¿qué 2-3 medidas sería necesario terminar para tener una asignación de recursos eficiente fuera de lo que ha hecho este gobierno y otros parecidos? A ver, pucha, eso sí que es difícil, ¿ya? En términos muy generales, Chile tiene una institucionalidad económica que es excepcionalmente buena, ¿te fijas? No importa con qué país nos comparemos, incluso con Estados Unidos, con los países europeos, qué sé yo. Entonces, sin embargo, hay muchas cosas que tú podrías hacer. Y una de las cosas que tendrías que hacer es insistir en la importancia de los derechos de propiedad, ¿verdad? Cuando nos cambien el sistema de educación o nos cambien el sistema o quieren cambiar el sistema de salud,
nos están, digamos, infringiendo el derecho de propiedad. Y eso hace, obviamente, que los inversionistas dejen de invertir. Y eso lo hemos visto ahora. Yo creo, hay toda una discusión, no sé si la han tenido acá o no, pero hay toda una discusión de qué proporción de la baja en la tasa de crecimiento de Chile es producto de la recesión, de la baja de los precios de los metales en los mercados internacionales, y qué proporción es debido a políticas económicas y sociales que pretenden, digamos, en el fondo cambiar los derechos de propiedad, infringir los derechos de propiedad. Y yo creo que la mayoría de la gente técnica está de acuerdo que un porcentaje importante es lo último, ¿verdad? Si ustedes me presionan, yo digo que por lo menos el 70% de la caída en nuestra tasa de crecimiento es producto de la incertidumbre con respecto a los derechos de propiedad. Entonces yo a esa cuestión le daría el primer lugar. Bueno, en segundo lugar, el gasto estatal es una proporción importante del país. En el caso de Chile es 25%. Entonces tú tienes que asegurarte que ese gasto sea eficiente. Así, de nuevo, a ojo. Yo creo que hacer lo mismo que se hace con 5% menos del PIB es perfectamente posible. No hay que ser genio para eso. ¿Te fijas? Entonces tú ahí tendrías otra fuente de crecimiento importante si tú haces simplemente eficiente el gasto público. Entonces yo diría que esas dos son las medidas principales, ¿eh? que pienso. Ahora hay muchas chicas. A mí me parece absurdo de que estemos gastando plata en subsidiar la educación superior, ¿verdad? En que los alumnos internalizan los beneficios de esa educación y perfectamente bien lo pueden pagar a largo plazo, cuando sea, pero perfectamente lo pueden pagar. Y no gastar plata en las generaciones jóvenes, o sea, en los preescolares, en que estamos muy al debe todavía, ¿no? Y que al final eso es efectivamente lo que va a determinar cuál va a ser la calidad de la educación superior después. Si tenemos buenos alumnos que llegan a la universidad, vamos a tener unas buenas universidades, con buenos estudiantes y buenos profesores. Entonces, cosas así, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta por acá? Hola, buenas, soy Felipe de Santiago y quiero hacer una pregunta. Tú hablaste que la redistribución indirecta, esa la que hace el Estado, es la menos eficiente, pero yo quería preguntar si existe alguna redistribución directa en que el empresariado distribuya, pague mayores sueldos, si se puede obligar a eso, cómo afecta eso a la economía, ¿existe alguna medida, existe algún precedente de eso? Porque nunca se habla mucho de eso, por lo menos acá no se habla mucho de... No, bueno, pero en realidad en la prensa sí se habla mucho de eso. Y en algunos programas de televisión noticiosos también se habla mucho de eso. En que se dice, bueno, es responsabilidad de los empresarios pagar, por ejemplo, salarios más altos, qué sé yo. Bueno, a mí personalmente me parece absolutamente absurdo eso, ¿no? O sea, yo creo que los empresarios saben mejor que nadie cuánto deben pagarle a sus trabajadores. Y en la medida de que los salarios sean bajos en el país, es porque, ¿verdad?, todavía la productividad del trabajo es baja. Entonces, si tú vas a subir los salarios artificialmente, va a quedar un lote de gente desempleada, ¿verdad? Va a empeorar la distribución del ingreso y va a aumentar la pobreza. Entonces, no, ¿verdad? Ahora eso me lleva a un tema, quizás tenemos un par de minutos, todavía no sé cuánto, pero que yo encuentro fascinante, que es hasta qué punto, ¿verdad?, la sociedad considera a las empresas como entes que producen eficientemente bienes y servicios y en la medida que lo hagan, cumplen un rol social. ¿Está bien? Cumplen un rol social. En vez de al revés, de decir, bueno, las empresas tienen que cumplir directamente un rol social. Bueno, yo soy obviamente discípulo de Friedman, y Friedman eso lo repetía hasta el cansancio. Ahora Friedman siempre decía que esa maximización de utilidades de las empresas, que es su rol social,
ese lo tienen que cumplir respetando las leyes y respetando la moral, obvio. Pero respetando las leyes, respetando la moral, los empresarios maximizando utilidades van a maximizar el bienestar social. De hecho, se van a preocupar muchísimo de lo que la sociedad, ¿verdad?, crea, de lo que la empresa está haciendo. Se van a preocupar muchísimo de jugar un rol social en la comunidad, porque eso les conviene a ellos. ¿Me entienden ustedes? Les conviene a ellos. Pero siempre teniendo en mente esto de maximizar las utilidades. ¿Estamos? Tenemos otra pregunta por acá. Valeria de Santiago. Tengo dos preguntas. La primera es como metodológica y como que me sale la duda de cómo medimos la pobreza, si es que tenemos una línea de pobreza que habíamos dicho anteriormente que puede ir cambiando, que la canasta se modifica. Entonces, ¿cómo podemos decir en algún momento se acabó la pobreza en el país si es que siempre vamos a tener como más necesidades? Y la segunda es un poco más política y de debate público, que es sobre la concentración de la riqueza y la relación que tiene con el poder político principalmente, que a nosotros como sector de derecha como que nos gusta evadir, pero la izquierda se goza con esto en el debate público. Bueno, la pregunta es como si tiene eso alguna implicancia en el crecimiento de los países, como la relación que existe entre concentración de riqueza y poder. Mira, la primera, Martín ya la respondió, me parece, pero hay gente que mide la pobreza relativamente. Ahora, si tú mides, como lo hacen los países europeos, si tú lo haces así, nunca termina la pobreza, ¿verdad? Y la verdad es que sí, pobreza es un término relativo, entonces siempre van a haber pobres y van a haber ricos, pero el pobre hace pobre en relación al rico, el rico hace pobre en relación el rico va a ser rico en relación al pobre, ¿está bien? ¿Verdad? Entonces esas medidas a mí me parece que nos sirven para mucho. Yo creo que la medida nuestra es mejor. Ahora, es cierto que cada cierto tiempo la canasta cambia, ¿te fijas? Y tienes que cambiarla y es difícil entonces comparar con periodos anteriores. En fin, ese problema existe. Pero las canastas no cambian radicalmente tan rápido bajo condiciones normales. ¿Estamos? Entonces, ¿verdad? Entonces yo creo que es válido usar una canasta para eso. Ahora la cosa política, mira, pasa que yo personalmente creo que esta sociedad sigue siendo una sociedad extremadamente poco corrupta comparada con otras sociedades. Esa es mi impresión personal. Yo creo que las empresas en general tienden a dar plata para las funciones políticas, pero la dan más por motivos, entre comillas, ideológicos, ¿verdad? Incluso porque les conviene directo a ellos, que como medida de soborno. Que puede haber alguna empresa que soborna, sí puede haber, pero yo creo que en general eso no es así. Ahora, ¿cómo lo transmites tú? Sobre todo en este momento es muy difícil, porque en este momento la mayoría de la gente anda con la idea esa de que las empresas son corruptas y abusan y qué sé yo. Pero mi impresión personal es que las empresas en Chile siguen siendo razonablemente puras, ¿no? Ahora, ¿cómo lo transmitimos? No lo sé. Ya, ¿tenemos otra pregunta por acá? Buenas, mi nombre es Ángelo Caputi de Guayaquil, Ecuador. Primero que nada quisiera invitarlo a Ecuador para que se reúna con los ministros de Economía y puedan hacer alguna reforma económicamente valedera, porque nosotros capaz que ahora lo hagan, pues ya, ojalá. Con Moreno como va. Pero todavía económicamente hablando no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, nosotros tenemos este impuesto al ingreso y pagamos, dicho como lo ha dicho, dos veces. 2 veces, exacto. Quisiera que me explique un poco más cómo hizo ese impuesto al gasto para promover un poco más la inversión en consumo. Mira, yo les voy a contar cómo llegué a esa cuestión, ¿eh? Porque en realidad el famoso food, digamos, me tocó a mí implementarlo, entonces no da yo. Un día me invitaron a Japón. Debo empezar antes.
en la Universidad de Chicago había un curso que lo tomé de política fiscal o teoría fiscal, y me dieron para leer un librito chiquitito de Nicolás Kaldor, un austríaco, ¿verdad? que se fue a Inglaterra. Bueno, y el librito se llamaba The Progressive Consumption Tax, una cosa así. Y me encantó, ¿verdad? Un libro, por lo demás, que no tiene ninguna fórmula, o sea, los que no sean economistas lo pueden leer, qué sé yo. Y él lo que demuestra es eso, ¿eh? que el impuesto sobre ingresos grava 2 veces los ingresos, y por lo tanto, y el consumo, en cambio, lo hace después de que se gravó el ingreso una sola vez. ¿Está bien? ¿Verdad? Entonces, el consumo tiene un impuesto sobre ingresos, la inversión tiene 2 impuestos sobre ingresos, ergo desincentiva la inversión. Ya, bueno. Entonces, un día me invitan, en el año 80 fue esto, mucho después de que ya hubiese leído el libro de Kaldor, me invitan a Japón a una empresa que se llama Hitachi. Entonces fui allá, Fukuoka, que era en ese entonces en un shuttle, en un avión que iba cada media hora, era un 747, lleno de me impresionó todo eso. Bueno, pero en ese entonces. Y llego a Fukuoka, me recibe el chofer del presidente de la compañía, que era un señor Hitachi. Y yo hago siempre eso, cuando voy a una ciudad trato de ver los barrios ricos, los barrios pobres, para formar una impresión del país o de la ciudad. Y le digo al chofer, oiga, lléveme al barrio más pobre, lléveme al barrio más rico, era de noche. Entonces él me dice, no vale la pena, porque todos somos iguales. Entonces yo le digo, pero ¿cómo van a ser todos iguales? Entonces él me dice, sí. Yo le digo, ¿y cuánto gana usted? Entonces me dice $3.000, que en ese entonces era bastante plata. Y entonces le digo, ¿y cuánto gana el señor Hitachi? Bueno, por ahí me dice. Bueno, a la mañana siguiente me junto con Hitachi y le digo a Hitachi, oiga, amiga, tuve esta experiencia, dígame cuál es la realidad. Entonces me dice, bueno, él gana efectivamente $3.000 y yo gano de salario $3 millones. Y además nos da los dividendos y qué sé yo de la empresa. Pero, me dijo, el departamento mío no es demasiado distinto del departamento del chofer, ¿verdad? Él tendrá unos prints, ¿cómo se llama eso? Prints, ¿cómo se dice? De matiz, prints, son grabados. Él tendrá unos grabados de matiz o de quien sea. Yo tengo los originales, y ahí estaban en la oficina, ¿verdad? En fin, entonces ya me quedé pensando, bueno, en realidad lo importante no es la diferencia de ingresos. Lo importante es la diferencia de consumo. Cuando tú ves, ¿verdad?, que las personas que salen ahí al frente, que son, entre comillas, ricos, andan en un auto fantástico y qué sé yo, bueno, te da envidia, ¿verdad? Y en cambio, si viven más o menos parecidos, de hecho me decía Hitachi que van al mismo club en la tarde a tomarse una cerveza. Entonces, son más iguales, ¿te fijas? En el consumo, no en el ingreso. El ingreso eran tremendamente distintos. Bueno, y eso me llevó entonces, cuando llegué al gobierno, a pensar en un impuesto progresivo al gasto, porque si tú tienes un impuesto progresivo al gasto, y si es muy progresivo, haces muy caro el consumir, digamos, ¿cómo se llama eso? Vistosamente, digamos. Vas a atender. Claro, exacto. Eso es, básicamente. Entonces, por eso yo creo en eso, ¿no? Yo creo en ese tipo de impuestos, y yo creo que la ventaja que tiene eso es que disminuye las diferencias en el consumo consumismo, en las pintas. Y permite que la gente invierta y haya incentivo a invertir y a crecer, y en ese proceso disminuir la pobreza. ¿Estamos? Vamos a hacer la última pregunta. Hola, Rol. No sé si has trabajado la distribución de la riqueza en sí mismo, porque parece tener muy poca relación con la distribución del ingreso. Suecia tiene una de las más altas desigualdades de riqueza y una de las más bajas desigualdades de ingreso. No sé si tú has visto un poco eso. No lo he visto, ni he visto estudios sobre distribución de la riqueza en Chile.
Exactamente. Hay uno de Credit Suisse. Ya. Es interesante lo que dice Mauricio, es verdad. En distribución de riqueza, Chile está en el sector, no el más alto de todo, pero relativamente alto, pero está más bajo que Suiza, por ejemplo, también. Los países nórdicos tienen mayor desigualdad, algunos, de distribución de riqueza que Chile. Y acaba de salir uno en el Pulso, se comentó hace una semana atrás o algo así, de otro estudio que mostraba la misma cosa, bien interesante. Ya. No, no lo he visto. Ya. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Rolf. Muchas gracias por tu presentación.